Hermanos, estamos en el Evangelio de Mateo. Ya hemos avanzado algo del Evangelio de Mateo y ya estamos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Yo les estaba explicando de que no vamos a estudiar cada versículo de cada capítulo, sino los temas principales que encontramos en cada capítulo. Por ejemplo, la semana pasada, cuando estudiamos el capítulo 5, estudiamos las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que es la introducción, la base a todo el Sermón del Monte, todo lo que tenemos que ver. Hoy día nos toca ver el capítulo 6 y vamos a ver también solo una parte del capítulo 6 nada más. Pero tenemos que leer el capítulo 6 de Mateo para avanzar en lo que estamos haciendo. Bueno, abra su Biblia en el capítulo 6 de Mateo. Estamos en Mateo capítulo 6 y el Sermón del Monte lo hemos titulado, estos 3 capítulos, los principios del rey. Porque estamos viendo que en todo Mateo, desde el capítulo 1, presenta a Jesucristo como el rey. Él es el rey. Esta serie se titula Leales a Cristo. ¿Por qué leales a Cristo? Porque Él es el rey y como nuestro rey tenemos que someternos a Él, obedecerle a Él y ser leales a Cristo todo el tiempo durante nuestras vidas. Así como pertenecemos a este país, tenemos que ser leales a nuestro país, a las leyes de nuestra nación. Del mismo modo pertenecemos al reino de Cristo Jesús y tenemos que ser leales a Cristo Jesús porque Él es el rey de nuestra vida. Hace un rato cantamos esa canción que dice justamente Él es el rey, Él es el rey. Aquí en Mateo capítulo 6 vamos a concentrarnos esta mañana en los versículos 19 al 34, nada más en esta mañana, eso es lo que vamos a ver. Y esta sección tiene que hablar, básicamente el tema es el uso de la riqueza, de eso vamos a hablar, el uso del dinero. Entonces, usted coja su hojita por favor y ahí en la primera parte, aquí en la introducción, podemos decir en esta parte de la introducción, dice en la primera línea, dice, nosotros estamos acostumbrados a dividir la vida entre lo espiritual y lo material. Así estamos, y ahí me faltó poner, estamos mal acostumbrados, porque es una mala costumbre, es una mala práctica, dividir entre lo espiritual y lo material. Ok, ahí junto a la palabra material, entre paréntesis, yo les sugiero que ponga la palabra secular, porque así también le llamamos secular. Estamos mal acostumbrados nosotros en dividir entre lo material y lo espiritual. Porque así cuando nosotros dividimos y decimos, esto es lo material y esto de acá es lo espiritual, entonces lo que le estamos diciendo a Dios es una cosa, Señor, tú encárgate de lo espiritual y yo me encargo de lo material. Es como decirle a Dios, Señor, no te metas en esta área de mi vida porque esta área me pertenece a mí porque ese es lo material. Y eso es totalmente equivocado. Para el creyente no debe haber ninguna división en la vida. Toda nuestra vida le pertenece a Dios, porque Él es el rey, entiéndalo usted, Él es el rey de nuestra vida. Otro, aquí en la nota dice, Jesús enseñó que una actitud correcta hacia la riqueza, o sea, estamos hablando del dinero, una actitud correcta hacia la riqueza es una característica de verdadera espiritualidad. Es una característica de verdadera espiritualidad. Ok, cuando hablamos de que Jesús enseñó, es un tema amplio en los evangelios, sobre todo en Mateo, Marcos y en Lucas, cuando Cristo habló bastante sobre dinero. Ahora, parece difícil de creer porque a veces existe solo el concepto de que Jesús hablaba del cielo nada más, de cosas espirituales, pero no es así. Jesús habló, por ejemplo, habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque era urgente que la gente entienda que no tiene que ir al infierno, tiene que ir al cielo. Por ejemplo, Jesús habló bastante también sobre el dinero. Solo le menciono 2 parábolas de él, porque hay más. Por ejemplo, usted recuerda la parábola del rico insensato. Esa parábola está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12. Solo estoy mencionando la parábola del rico insensato. Y Jesucristo ahí en esta parábola hay una verdad que dice, guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Tremenda enseñanza. Otra enseñanza que Jesús dio sobre el dinero fue cuando Él contó la parábola, no es la parábola, es la historia, aunque se le conceptúa como parábola, pero es la historia del rico y Lázaro. Esa historia se encuentra en San Lucas capítulo 16. Rico y Lázaro, todos conocen esa historia, ¿verdad que sí? Ahora, el asunto es que cuando se murió el rico, ¿se fue a dónde? Se fue al infierno. Y cuando se murió el pobre, ¿a dónde se fue? Se fue al cielo. Ahora dígame, ¿por qué se fue uno al cielo y por qué se fue al cielo? No me diga, porque uno era pobre se fue al cielo y porque era rico se fue al infierno. No es así, no es así. Nada tiene que ver que uno sea pobre o uno sea rico, nada tiene que ver. Lo que aquí entendemos es que en el corazón de cada uno de ellos habían tomado una decisión diferente en cuanto a su relación con Dios. El pobre había buscado a Dios, el rico vivió una vida centrada en el dinero y se olvidó de Dios. Ese es lo peor que existe, olvidarse de Dios. Ese es uno de los problemas que trae la riqueza, cuando permitimos que la riqueza nos controle. Y justamente, vaya usted la siguiente línea, dice: no tiene nada de malo poseer cosas, pero está mal que las cosas nos posean. Nos posean. O sea, si tenemos cosas no es nada de malo. Está bien, hay que tener nuestros bienes materiales porque lo necesitamos para que la vida nos sea más llevadera, más fácil muchas veces. Pero no hay que permitir que lo material, que las cosas materiales nos controlen, nos posean, determinen nuestra vida. Usted no permita que dinero, que joyas, que todo lo que sea lo material le controle la vida. No permita eso. Recuerde la historia del rico y Lázaro. El rico se fue al infierno porque él en su corazón lo hizo a un lado a Dios y centró su vida en lo material. Ese es el gran problema de las riquezas. En la última línea dice, en Mateo capítulo 6, 19 al 34, justo la sección que les he dicho que vamos a concentrarnos esta mañana, Jesús enseñó las tristes consecuencias de la codicia. Vamos a ver eso, justamente hoy día vamos a ver las consecuencias de la codicia. Ok, entonces básicamente lo que vamos a ver es qué ocurre o qué sucede cuando no hay una actitud correcta hacia las riquezas. Cuando creyentes no entienden cuál es el lugar de las riquezas en nuestras vidas. Y vamos a ver las consecuencias de la codicia. Si usted abre su hoja así, lo abre totalmente y lo mira, usted va a ver que el sermón de esta mañana está dividido básicamente en 4 secciones y usted ve que cada sección dice consecuencia número 1, consecuencia número 2, consecuencia número 3 y consecuencia número 4. Porque vamos a ver las consecuencias en nuestras vidas de la codicia. Ok, ¿usted tiene algún problema de codicia o no lo tiene? Dígame, ¿tiene un problema de codicia? Claro, nadie va a decir, sí, pastor, yo soy codicioso, ¿no? O soy codiciosa. Jamás. Pero tenemos que examinar nuestras vidas, hermanos. Tenemos que examinar nuestras vidas si hay un desorden en cuanto a riquezas. Si hay un desorden en cuanto a dinero. Y eso es lo que Cristo nos va a enseñar aquí en su palabra. Consecuencia número 1, esclavitud. Esclavitud. Esa es la consecuencia número 1, esclavitud. Versículos 19 al 24, vamos a ver. Pero cuando hablamos de la esclavitud, hermanos, estamos hablando de que va a ser esclavizada 3 áreas de nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. 3 áreas de nuestra vida son esclavizadas por el dinero, por las riquezas, cuando no hay un orden correcto en nuestras vidas. Primera área, el corazón. El corazón es esclavizado. Versículo 19 al 21, en la palabra del Señor dice así. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Leo el versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego el versículo 21
Porque el versículo 21, que es como un resumen del 19 y del 20, el 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok, ¿dónde está tu tesoro? Mi tesoro es mi chico, pastor. Ok, ahí está tu corazón, pues, ¿no? Claro, porque algunos dicen su tesoro. Bueno, así es cuando están enamorados, ¿verdad? Después de un tiempo cuando se casan ya las cosas cambian, ¿verdad? Cuando tienen un hijito o una hijita, el tesoro se convierte ¿en quién? El hijo, ¿no? Y usted, el esposo, pasa no sé qué plano, ¿ya? Después de la mascota todavía. Porque la mascota a veces la quieren más que al esposo, ¿verdad? Se lo digo por experiencia, ¿ya? ¿Correcto? Ok, entonces versículo 21 dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Ok, el versículo 19 habla de tesoros en la tierra. Esto quiere decir que si alguien tiene su tesoro en la tierra, ¿dónde estará su corazón? En la tierra, porque ojo con lo que dice el 21. El 21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso le digo, el 19 dice, tesoros en la tierra. Si uno tiene tesoros en la tierra, ¿dónde está su corazón? En la tierra, aquí. Si tu tesoro, lo más grande en la vida, está en el banco, ok, ¿dónde está tu corazón? En el banco. Si tu tesoro está en tu casa es el tesoro de tu vida, ¿dónde está tu corazón? En la casa. Por eso eso es lo que dice la palabra de Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y luego en el versículo 20 dice, tesoros en el cielo. Versículo 20 habla de tesoros en el cielo. Ok, si usted tiene tesoros en el cielo, ¿dónde está su corazón? En el cielo. Y, hermano, y es obvio, ¿dónde es mejor tener tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo es mejor. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay devaluación. ¿Ok? En el cielo el asunto no corre peligro de que se devalúe, se deteriore la moneda. En el cielo no hay problema de ladrones. En el cielo no hay ningún problema, por si acaso. Ahora, ¿qué significa tener tesoros en el cielo? Lo que le voy a mencionar no está en sus notas porque ya no hay donde, no entra ahí más de lo que yo tengo que escribir. Así que lo que yo le voy a decir ahora es algo que si usted quiere lo anota por ahí, no le voy a dictar por si acaso. Pero ¿qué significa tener tesoros en el cielo? Significa tres cosas. Lo primero que significa tener tesoros en el cielo, eso quiere decir, tesoros en el cielo, quiere decir, número uno, usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos. Usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos. Hermanos, si Dios nos bendice con algo material, eso material tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Usar para la gloria de Dios lo que tenemos. Número dos, tener tesoros en el cielo significa no aferrarse a las cosas materiales de esta vida. No aferrarse a las cosas materiales de esta vida. Porque lo material pasa, lo material no dura para siempre, ¿verdad? Lo material es solamente un tiempo, luego se gasta, termina, desaparece, se acaba, ya no hay, se incendia, nos lo roban, termina y se acabó el asunto. Así es lo material. Por eso no hay que aferrarse a lo material. Número tres, tener tesoros en el cielo significa medir la vida por las verdaderas riquezas del cielo. Medir la vida por las verdaderas riquezas del cielo. Porque lo celestial es eterno, lo celestial es mejor, lo material es transitorio, lo material solamente dura un tiempo y luego termina. Sin embargo, lo celestial es algo que permanece para siempre. Ese es lo mejor, ¿verdad? Ok, ahora volvamos a nuestras hojas. Estábamos hablando de la esclavitud. La segunda área que esclaviza, segunda área, la mente, nuestra mente, nuestros pensamientos. Versículos 22 y 23 dice así en la palabra de Dios. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Está hablando acá del ojo.
Y acá vamos a ver en el versículo 22-23 que se habla del ojo como el medio por el cual se alimenta nuestro ser interior, porque todo entra por el ojo, por aquí entra todo. Por eso dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vuelvo a repetir, aquí se habla del ojo. El ojo es el medio por el cual ingresa a nuestro corazón muchas cosas que leemos, que vemos. Por ahí entra todo, entra a nuestros pensamientos, entra a nuestra mente. Aquí se está hablando de un ojo que está funcionando mal. Por eso es que en el versículo 22 se habla del ojo bueno y en el versículo 23 se habla del ojo malo. En el 22 dice, si tu ojo es bueno, y en el 23 dice, si tu ojo es maligno. O sea, existe un ojo malo y existe un ojo bueno, bueno y malo, bueno y malo. Ok, ¿qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir lo siguiente, de que el ojo bueno se refiere a un ojo misericordioso, a un ojo lleno de misericordia. Yo estaba estudiando estos días estos versículos y estaba viéndolo en el texto griego que fue escrito y eso me llamó la atención, porque no es la palabra que usualmente existe para bueno, sino es otra palabra que está relacionado con misericordia, está relacionado con ser generoso. Así que cuando Cristo habla acá de un ojo bueno, está hablando de un ojo generoso, está hablando de un ojo misericordioso. Alguien que tiene misericordia por el prójimo, alguien a quien ha entrado la luz interior y esa luz interior le lleva a tener misericordia, a servir, a glorificar a Dios. Alguien que pone lo material a disposición para servir al prójimo. Eso es lo que acá se está enseñando. Luego se habla del ojo maligno. El ojo maligno en contraposición al ojo bueno, el ojo maligno es el ojo tacaño, avaro. Usted sabe lo que es ser tacaño, ¿verdad? El tacaño, ¿qué cosa es? Es una persona que sencillamente todo se centra en sí mismo, en sí misma. No quiere dar nada al prójimo, ni a la esposa, ni a los hijos. Un tacaño, vamos a hablar si un tacaño o una tacaña, ¿ya? Ok, un tacaño es aquel que vea que la esposa, por decir, no tiene zapatos y no importa, sigues andando como estás. Porque soy tacaño, pues, ¿no? Es un tacaño. Un tacaño es aquel que no gasta ni en su propio estómago. Ese es un tacaño. Ok, no sé cuántos tacaños hay acá. Al menos yo no soy tacaño en ese lado, gracias a Dios, ¿no? Yo soy así, con mi familia le doy todo lo que Dios me permite darles, gracias a Dios. Hay que ser generosos, hermanos, no hay que ser tacaños, ¿verdad? Correcto. Muy bien, a ver, continuemos. Tercera área, porque son tres áreas. Tercera área, la voluntad. La voluntad. Versículo 24. Ok, cuando viene la codicia, estamos viendo la primera consecuencia, esclaviza al ser humano. La primera área que esclaviza es el corazón. La segunda área es la mente. Y la tercera área que la controla, la esclaviza, es la voluntad de la persona. Versículo 24, por favor, versículo 24, en la palabra de Dios dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir, o sea, nadie puede estar ahí que sirvo a Dios y no sirvo a Dios. Nadie puede ser esclavo de Dios y esclavo de otras cosas. Ahora, Jesucristo pone aquí, al final del versículo número 24 que acabamos de leer, ojo con lo que dice. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En la nota de su Biblia, generalmente al pie de página, dice ahí que la palabra riqueza, como aparece en el texto griego, usted lo tiene ahí, supongo. Dice mamón, ¿lo encontró? Lo manda al pie de página, supongo que lo manda al pie de página en su Biblia, supongo que si su Biblia es igual a la mía. Ok, sí o no, ahí dice, ¿no? Con un numerito le manda al pie de página y le dice, del griego, mamón, ¿correcto?
Ahora, ¿qué cosa es mamón? No es el niño o la niña que le gusta mamar mucho. No es eso, por si acaso. Mamón era un ídolo, un dios que había en aquel tiempo de Jesucristo, que adoraban los paganos. Ok, vaya clavando esto en su mente, porque luego Cristo va a mencionar a los paganos. Entonces los paganos, la gente inconversa, la gente incrédula, adoraba a un dios de las riquezas, a Mamón. Y Cristo dice, nadie puede servir a dos dioses o a dos señores. O sirves al Dios verdadero o sirves al Dios de las riquezas, al dinero. Ok, acá en nuestro país, ¿cuál sería el Dios de la riqueza? A ver, dígame usted. ¿Sabe o no? Un favorcito, que me prendan el extractor, por favor. Sí, el extractor, si lo pueden prender ahí atrás, por favor. ¿Sabe cuál es el Dios de las riquezas aquí en el Perú o no? El Dios de las riquezas en el Perú es el Equeco, que muchos de ustedes tienen en su casa. ¿Ok? ¿Lo tienen o no lo tienen? No, ok, espero que sea así. De repente les caigo en cualquier momento y encuentro su tremendo Equeco ahí en su sala, en su comedor. Ok, ¿conocen el Equeco o no lo conocen? Correcto, ¿verdad? Cuando he viajado a la sierra, en todo lugar, bueno, en todo lugar no, pero en muchos de los lugares a donde he ido, lo he encontrado el Equeco. Y si no me equivoco, en cierto lugar de ahí en Cusco, creo que es en donde, no recuerdo este lugar donde se toma el tren para ir a Machu Picchu. Ollantaytambo, está, gracias. En Ollantaytambo, cuando uno visita, allá hay una zona para visitar unos andenes, no recuerdo el nombre de ese lugar, en Ollantaytambo. A la entrada de ese lugar, en un lado del cerro, ahí los señores dicen, si usted lo mira desde este ángulo al cerro a cierta hora del día, usted va a ver que está el perfil del Equeco. Y verdad, pues yo tuve la gracia de llegar a esas horas y me puse a un lado así a ver, y ahí está, ¿no? Ahí lo vi al gordo con su chullo ahí, y cierto, ahí está el Equeco, bueno. Y la gente adora el Equeco, hermanos, porque dicen que el Equeco les trae dinero. Ok, algunos ya no tienen el Equeco, pero son más contemporáneos, tienen una plantita en su casa. Ok, ¿qué planta cree que estoy hablando? La llama plata. Otros son más sofisticados, tienen su llama dólar, su llama euro. Ok, pero hay esas ideas, ¿sí o no? Hay esas ideas. Entonces Cristo está diciendo eso, Cristo está atacando una creencia equivocada en su tiempo y Cristo dice, nadie puede servir a dos señores. O amas a Dios, sirves al Dios verdadero o sirves a las riquezas. Eso es lo que dice Cristo. Cuando uno sirve las riquezas, uno queda cautivo de la riqueza, la voluntad es controlada por las riquezas. Hermano, tenga cuidado con la codicia, porque la codicia controla la vida del ser humano. Consecuencia número 2, cuando uno cae en el problema de la codicia. Consecuencia número 2, devaluación. Así como escuchó la palabra, devaluación. Una palabrita que estamos acostumbrados en nuestro contexto peruano, latinoamericano, cuando escuchamos que nuestra moneda se devalúa. Devaluación. Versículos 25 al 30, dice así la palabra del Señor, dice así, leo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Aquí tenemos el primer síntoma de devaluación, el afanarse. Aquí está el primer síntoma de devaluación, el afanarse. Ojo, que el afanarse es tan grave para Cristo que en esta sección va a repetir la palabra 3 veces. Primero en el versículo 25, él dice, no os afanéis. Luego en el versículo 31, en el 31, si usted lo mira, el 31 dice, no os afanéis. Y luego en el versículo 34, el Señor dice, así que no os afanéis. Hermano, el afanarse es tan delicado para Jesucristo que Él va a insistir y va a decir, no se afanen, porque cuando nos afanamos, nos devaluamos, nuestra vida comienza a venir hacia abajo. Esa es la idea de devaluación. Cuando nos afanamos, nuestra vida espiritual
nuestra vida física comienza a decaer, comienza a bajar. Hermanos, afanarse es sinónimo de la palabra preocuparse. Y ya entendemos, porque más entendemos por la palabra preocuparse. Muchos andan preocupados por más tarde, preocupados por mañana, preocupados por la semana, preocupados por todo el tiempo. Y hay un problema ahí. Hay un grave problema ahí cuando andamos afanados, andamos preocupados, porque tenemos la mente dividida. Porque afanarse literalmente quiere decir eso en el texto griego, quiere decir tener la mente dividida. Y uno cuando tiene la mente dividida sencillamente no se puede concentrar en nada, no puede hacer nada, no hace nada bien. Y es como cuando alguien está trabajando en algo. Si usted tiene la mente dividida, no puede hacer las cosas bien hechas. Entonces Cristo dice, no os afanéis, no se preocupen, no estén estresados. Porque ahí está. Cuando andamos preocupados, nos estresamos. Ese es el mal de nuestra época, el estrés. Oh, estoy preocupado, la cabeza me duele mucho, estoy estresado, estoy estresada, tengo que tomar una pastilla para que me pase. ¿Se le hace familiar ese cuadro? Claro que sí. Es un mal de nuestra época, no os afanéis. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, ¿de qué se preocupa la gente? El versículo 25 dice que se preocupan de 3 cosas, o hasta de 4. Se preocupan por su vida, se preocupan por el comer, se preocupan por el beber y se preocupan por el vestir. 4 cosas la gente se preocupa normalmente aquí hoy en día. Versículo 26, Cristo dice, mirad las aves del cielo. Si usted es cristiano o cristiana, Cristo dice, mira las aves del cielo, mira las aves del cielo, dice 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dígame usted, ¿no valemos más que un ave? Sí valemos, ¿verdad? Entonces, si el Señor alimenta a las aves, si el Señor viste a las aves, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahí tenemos que aclarar un asunto porque este versículo es mal interpretado muchas veces. Este versículo, ¿cómo se entiende? Algunos piensan que está hablando de la estatura, pero aquí no dice de la estatura. Aquí dice, ¿quién va a añadir a su estatura un codo? No está hablando de la estatura física, está hablando de la vida, a su vida. No está hablando de la estatura física, de si yo mido 1,60 m y quiero ser más alto, quiero añadirle 10 centímetros más a mi talla. Entonces, comienzo a saltar, tomo ciertas vitaminas, o algunos hasta se operan, ¿verdad? Se operan para crecer un poquito más. No está hablando de parecer un poco más alto, de estatura física. Aquí está hablando de estatura en cuanto a la vida. Cristo dice, no se afanen, porque ¿quién va a poderle añadir a su vida más tiempo del que Dios ya ha dicho que dura nuestra vida? En otras palabras, si Dios ha determinado que nuestra vida termine en tal día, tal momento, hermanos, se acabó nuestra vida en esta tierra. Se acabó, se cerró la historia en esta tierra. Y si usted es un hijo de Dios, directo a la presencia de Dios. Y si no es un hijo de Dios, directo a la condenación. Entonces lo que aquí está diciendo Cristo en el 27 está hablando de que nadie puede hacer más larga su vida terrenal de la que Dios ya estableció que sea. Así que entiéndalo eso. Luego dice versículo 28. No te preocupes por el vestido, dice. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Interesante, ¿verdad?
¿Cómo se devalúa nuestra vida? Según el versículo 25, cuando usted comienza a afanarse, ahí se devalúa nuestras vidas. Ok, coja su hojita por favor. Punto número 4 dice: la codicia no solo abarata nuestras riquezas, sino que también nos abarata a nosotros, nos devaluamos. Porque la riqueza nos lleva a una preocupación, la riqueza nos enferma, la riqueza nos controla. Dinero enferma, tenga cuidado esto. Y eso es justamente, mire lo que decimos en el punto 5. El punto 5 dice: la persona que busca el dinero piensa que la riqueza resolverán sus problemas, cuando en realidad las riquezas solo crean más problemas. Las riquezas solo crean más problemas. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así. Es así. Si usted tiene dinero, tenga cuidado, porque hoy en día hay tanta delincuencia que solamente por tener un celular usted sabe que son capaces de matarlo. Tenga cuidado. Si usted va al banco y saca una cantidad de dinero, su vida corre peligro. Usted lo sabe muy bien. Hoy en día estamos viviendo así. Hoy en día la riqueza se ha vuelto un problema. Y más es un problema cuando permitimos que riqueza nos controlen. Cuando permitimos que riquezas determinen nuestra vida espiritual. Eso es lo más triste que puede haber. Consecuencia número 3, pérdida de testimonio, pérdida de testimonio. Pérdida de testimonio. Versículos 31 al 33, pérdida de testimonio. En el versículo 31 comienza a hablar otra vez de lo que estábamos hablando. Dice: no os afanéis. Otra vez lo mismo, estamos hablando de preocuparse. No se afanen, no estén preocupados, dice Cristo. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No se afanen, dice Cristo. Ok, ¿usted está preocupado? Espero que no esté preocupado demasiado, ¿verdad? Ok, 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33, que para mí es un versículo precioso en mi vida, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermoso versículo, en verdad. Hermoso versículo. Ahora se lo voy a decir por qué lo digo, ¿ya? Punto número 6, dice: afanarse. Y entre paréntesis le hemos puesto la palabra preocuparse. Afanarse o preocuparse por las cosas materiales es vivir como los gentiles. Es vivir como los gentiles. Eso es lo que dice Cristo en el versículo 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los gentiles andan buscando lo material. Recuerde que le hablé hace un rato de los paganos que tenían su dios Mamón. Entonces, cuando el creyente está también yendo solo tras las riquezas en esta tierra, está viviendo una vida como los paganos, como los inconversos, como los gentiles, porque están tras el dinero. Dinero se ha vuelto lo más importante en la vida de muchos creyentes. El Señor nos advierte aquí que no hay que afanarnos, no hay que preocuparnos, no hay que vivir como los gentiles, como los paganos. Punto número 7 dice: la diferencia la marca Mateo 6:33. Mateo 6:33. Porque Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas que van a ser añadidas? Todo lo anterior que Cristo estaba hablando. Por ejemplo, en el versículo 31 habló de comida, de bebida, de beber y de vestido. Está hablando de todo lo que necesitemos. Si usted es fiel en buscar a Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Sabe por qué le dije en su momento? Para mí en lo personal este versículo es muy hermoso en mi vida. No recuerdo si fue en el año 74, no recuerdo, no estoy bien seguro.
pero quizás fue en el año 74, o máximo habrá sido en el año 76, no recuerdo bien. Pero yo asistí a la iglesia bautista de Comas desde la edad de los 8 años, historia que se las he contado muchas veces, y porque la vez pasada alguien me preguntó, me dijo, Pastor Hidalgo, usted no ha contado cómo se convirtió. Ya lo he contado varias veces. Entonces le dije, no, a los 8 años yo acepté a Cristo en mi corazón en un culto de un día jueves. Recibí a Cristo en mi corazón y estoy convencido que desde el 8 de agosto de 1974 recibí a Cristo en mi corazón esa noche. El pastor que estaba ahí predicó, yo pasé adelante y le dije al pastor, éramos varios ahí niños y otros adolescentes, queremos recibir a Cristo en el corazón. Y si no mal me equivoco, era el pastor Francisco Maguiña el que estaba predicando esa noche ahí en la iglesia. Entonces, resulta que, no recuerdo bien la fecha exactamente, yo iba a la iglesia y no tenía Biblia, yo tenía solo un Nuevo Testamento, esos chiquitos azules que son de los Gedeones. Ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Esos Nuevos Testamentos chiquitos que llevamos en el bolsillo, que utilizamos para obsequiar. Era todo lo que yo tenía. Así iba a la iglesia con mis Gedeones, así, escuchaba la prédica y marcaba, así iba yo. Y al final del culto, en aquella ocasión, después que yo estaba asistiendo, anunciaron que el pastor Francisco Maguiña se iba de la iglesia de Comas, se iba a trabajar a otro lugar. Me parece que se iba a trabajar en la zona de Villa El Salvador. Ok, sí, creo que sí era, ¿no? Entonces, cuando él predicó y se despidió, al final los hermanos que estaban ahí se acercaron con su Biblia y le pedían que el pastor le dé una dedicatoria. Bueno, yo nunca había hecho eso, entonces, como yo vi que todos lo hacían, yo también, pues, ¿no? Porque uno era niño. Hoy en día ya no me piden nada, nadie me pide que le ponga una dedicatoria en su Biblia, ¿no? Pero en aquel entonces era una costumbre, ¿sí o no? Era una costumbre que llegaba un predicador de visita y la gente se acercaba con su Biblia y decían, pastor, un recuerdo. Así era, ¿recuerdan ustedes? Así era, y el pastor le ponía la firma y un versículo o algunas palabras, lo que podía. Entonces yo me acerqué al pastor Maguiña y le dije, pastor, un recuerdo. Y él agarró mi Nuevo Testamento, Gedeones, lo abrió en la parte de atrás y él puso y me dijo, espero que este versículo cambie tu vida. Así lo recuerdo. Chiquito, alto, grueso, él no. Ya está en la presencia del Señor el pastor Maguiña. Y me dijo así, espero que este versículo cambie tu vida. Vete. Yo no sabía lo que había puesto. Luego cuando la abrí, ahí decía Mateo 6:33, la rúbrica, la firma de Francisco Maguiña. Ese versículo para mí se convirtió, hermanos, en un centro de mi vida. Para mí es lo más importante en mi vida. Para mí ese versículo se convirtió en la dirección de mi vida. Mire todo lo que podemos hacer nosotros cuando nos damos un tiempecito con niños, ¿verdad? Un versículo a mí me hizo cambiar el sentido de mi vida y entender que lo primero que debo de buscar en esta vida es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, lo material, viene por añadidura. Dios bendice, viene como yapa. Ahí sí entendemos los peruanos lo que es yapa, ¿verdad? Ok, porque ¿qué peruano no le gusta que le den yapa? A todos los peruanos nos gusta la yapa. Así que nos echen un poquito más, esa es la yapa. Entonces cuando servimos a Dios viene como yapa todo lo demás, porque Dios es bueno. Hace unos años, si ustedes recuerdan, aquí en Palmas Reales nos visitó el pastor Francisco Maguiña, vino con su esposa. Hace unos años, predicó acá. Y yo hablé con él, ya nos habíamos encontrado en otra ocasión también. Yo hablé con él y le hice recordar. Y yo le dije, usted sí, me dice. Y me dijo, ¿y tú eras ese niño? Sí, pastor, le dije. Él me abrazó y me dijo, gloria a Dios por lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Por eso le digo, Mateo 6:33 marca la diferencia. Si usted
Sigue lo que Dios dice en su palabra, como dice la consecuencia número 3. En la consecuencia 3 dice pérdida de testimonio. Pero si usted vive de acuerdo a Mateo 6:33, usted no va a perder el testimonio cristiano. Más bien a la inversa, usted va a tener un buen testimonio ante la gente que nos rodea. Porque usted le va a estar dando el lugar número 1 a Dios en su vida. Amén. Ok, consecuencia número 4, pérdida de gozo hoy. Pérdida de gozo hoy. Fíjese que ahí le hemos añadido la palabra hoy. Esa palabra hoy no estaba originalmente en las notas, pero luego dije, cuando hablamos de pérdida de gozo es hoy. Hoy se pierde la pérdida de gozo. Cuando la codicia nos atrapa, nos quita el gozo. No estamos alegres, no estamos felices. Recuerde usted que en las bienaventuranzas hablaba, la semana pasada hablamos de ser felices, ser gente que ande con una alegría en el corazón. Pero cuando la codicia nos atrapa, nos quita el gozo, no estamos gozosos. El versículo 34 dice así. Así que, y permítame ahí tomar un momentito, miren la atención, fíjense. Así que, esa palabrita es así que, los que entienden un poquito de gramática me van a dar toda la razón y decirle, esa expresión así que, es una expresión de resumen. Que lo que les vengo diciendo hasta este punto, dice Cristo, lo que les vengo explicando hasta aquí hago el resumen. Es un resumen. O sea, aquí estoy resumiendo el asunto, dice Cristo. Por eso dice, así que, por tercera vez, no os afanéis. No se preocupen por tercera vez. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ok, vamos explicando un poquito acá los asuntos. Punto número 8. Afanarse por el mañana tampoco ayuda al mañana. Si usted está afanado por el mañana, eso no le ayuda en nada al mañana. ¿Sabe por qué? Porque mañana, ¿dónde está? En mañana. ¿Por qué tienen miedo de responder? Mañana, ¿dónde se encuentra? En mañana. Entonces, ¿qué hago afanándome por mañana si todavía no existe? Por eso dice ahí, afanarse por el mañana tampoco ayuda al mañana, ni al presente, ni a hoy, ni al presente, ni a hoy. Si yo me estoy preocupando por el mañana, mi mente no está en el presente, no estoy gozando de lo que tengo aquí y estoy más bien pensando en mañana y así y así. El otro día fue cumpleaños de mi hija, la menor. Entonces, ese día salimos con mi hija, bueno, con mis hijas salimos, porque mi hija Abigail se unió al grupo. Fuimos con mis hijas, con mi nieto, nos fuimos de compras. Nos fuimos a Lima a hacer compras. Y luego de eso, ya le había dicho a mi hija, ¿dónde quieres almorzar? Escoge cualquier lugar que quieras almorzar, con tal que el menú no pase de 8 soles, le dije, ¿no? ¿Ya? Bueno, ella escogió y nos fuimos a un buen lugar donde todo eso. Hasta ahora estoy adolorido por el gasto todavía, ¿ya? Pero el asunto es de que ese día cuando amaneció, algo dijimos ahí en familia, en el corazón, dijimos así: vamos a gozar este día pasándola juntos, como familia. Porque hay que disfrutar el día, hay que disfrutar el tiempo con los hijos, ¿verdad? Hay que disfrutar el día que Dios nos da. Pasamos un buen tiempo, salimos en la mañana y regresamos en la tarde a casa, pasamos un bonito tiempo. Compramos una bonita torta, pasamos tiempo con la familia, algunos amistades nos visitaron y pasamos un buen tiempo. Pero hermano, uno tiene que aprovechar el tiempo, el día de hoy, disfrutar los hijos. Disfrute los hijos. Pero pastor, si me hace renegar, disfrute el renegar también. ¿Sabe por qué? Porque el día que crezcan y salen de la casa, hasta vas a ponerte a llorar porque ya no te hacen renegar. ¿Es así o no? Así es, va a ver usted. ¿Sabe lo que ahí me pasó cuando mi hijo se fue al extranjero?
Yo estaba todo macho, les he contado en el aeropuerto, ¿no? Al final estaba llorando con él ahí abrazados. Regresé a la casa y esa noche entré a su dormitorio y me puse a llorar. ¿Verdad? Me puse a llorar porque mi hijo, pues, ¿no? Se había ido. Ya 4 años que no lo veo físicamente a mi hijo. Ya no sé, de repente 1 año más, 2 años más, no sé cuándo lo volveré a ver. Pero hermanos míos, usted tiene que vivir el día de hoy, disfrutar el día de hoy. No se esté preocupando por el mañana. Por eso le decimos ahí, no pierda el gozo el día de hoy. Número 9. Dice, está bien planear para el futuro. Está bien planear para el futuro. Incluso ahorrar para el futuro. Está bien eso. Está bien, hay que hacerlo. Eso enseña en el libro de Proverbios. El año pasado estudiamos Proverbios. Y en Proverbios aprendimos eso. En Proverbios aprendimos que hay que ahorrar, hay que pensar en el futuro, hay que ahorrar para el futuro. Pero es un pecado preocuparse por el futuro. Ok, no se preocupe por el futuro. Eso es lo que estamos diciéndole desde ahora. No se preocupe por el futuro. Y dice, es un pecado preocuparse por el futuro y permitir que el mañana le robe al presente sus bendiciones. Sus bendiciones. ¿Qué es pecado? En este caso, lo que estamos hablando, pecado es preocuparse por el futuro y segundo, permitir que el mañana le robe al presente sus bendiciones. Por eso, goce, disfrute lo que Dios le da. Dios le ha bendecido, amén, disfrute con lo que Dios le da. Ok, vamos concluyendo lo que hemos dicho. Dice aplicación final, dice. Hay 3 palabras en esta sección de Mateo que hemos estudiado del 19 al 34. Hay 3 palabras en esta sección que señalan el camino a la victoria sobre las preocupaciones. La primera palabra se encuentra en el versículo 30. En el versículo 30 encontramos la palabra fe. Encontramos la palabra fe. Porque al final del versículo 30 Cristo habla de los hombres de poca fe. Entonces, palabra número 1, con la letra A ponga fe. Y fe quiere decir confiar en Dios. Ahora, ahí le voy preguntando, ¿usted confía en Dios? Amén, muy bien. Entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? No se preocupe si usted confía en Dios, ¿verdad? Palabra número 2, o segunda palabra, la encontramos en el versículo 32. La encontramos en el versículo 32 y es la palabra Padre. Padre. Porque en el versículo 32 Cristo dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Padre, usted tiene que saber que Él se interesa por sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, Dios se interesa por usted. Dios lo ama a usted por si acaso. Palabra número 3, la palabra primero. La estoy cambiando un poquito para que darle un poquito más de sentido. La palabra primero. En el versículo 33, donde dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios. Primero. Ahora, cuando hablamos de algo primero, tenemos que buscar, lo primero que tenemos que buscar, dicen, anote la voluntad de Dios y Él será glorificado. Abajo dice, en el punto 11, dice, entonces, podemos decir, juntándolo todo, podemos decir, escuche bien lo que dice ella, si tenemos fe en nuestro Padre, si tenemos fe en nuestro Padre, y le damos el primer lugar, y al final la última línea que dice, Él suplirá nuestras necesidades. Él suplirá nuestras necesidades. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Dios se interesa por su pueblo. Dios se interesa por sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijas. Dios provee nuestras necesidades. Pero como hemos dicho, eso no significa de que no voy a ahorrar, no voy a trabajar. Porque en Proverbios dice, ve a la hormiga, oh perezoso.
hay que trabajar como la hormiga. Dios provee, pero Dios provee a sus hijos y a sus hijas. Si usted aún no es una hija de Dios, si usted aún no es un hijo de Dios, venga a Cristo Jesús.